El Código Civil regula lo que en doctrina se conoce como los contratos preparatorios. Específicamente, nuestro código hace referencia a que el contrato preparatorio puede ser de dos tipos: el compromiso de contratar y el contrato de opción. El artículo 1414 va a regular el compromiso de contratar. Esta figura es tremendamente útil en un plano práctico, y es que existen situaciones en las que las partes en ese mismo momento no pueden celebrar un contrato definitivo, y eso quita la posibilidad de que se pueda intercambiar recursos y con ello se pueda lograr riqueza en una sociedad. La norma, pensando en estos supuestos, le otorga alternativas a los ciudadanos. Una de estas alternativas es que estas partes, que en ese momento no pueden celebrar un contrato por distintas razones, puedan celebrar un contrato que se denomina compromiso de contratar, que supone la obligatoriedad de que estas partes van a celebrar en el futuro un contrato definitivo. La norma solamente hace referencia a un requisito fundamental, y es que en el compromiso de contratar se tenga que hacer referencia siempre a los elementos esenciales de ese contrato definitivo. Por ejemplo, si estamos ante una compra-venta, los elementos esenciales de la compra-venta son el bien y el precio. De tal manera que si es que hoy yo no puedo celebrar la compra-venta, sí podría celebrar un compromiso de contratar, y en ese compromiso de contratar tendré que establecer con mi contraparte el bien y el precio que voy a pagar por ese bien. Vencido el plazo para que ese compromiso de contratar surta sus efectos, tendré que con mi contraparte celebrar el contrato definitivo. La pregunta que surge también en este punto es: ¿qué pasa si es que, por ejemplo, decimos que en 6 meses celebraremos el contrato definitivo y llegan los 6 meses y no celebramos dicho contrato? Lo que la norma señala es que, vencido el plazo para que se celebre el contrato definitivo, ese compromiso habrá quedado sin objeto. Es decir, las partes se verán liberadas de celebrar el contrato definitivo. Por último, y en un plano práctico, hay que diferenciar la figura del compromiso de contratar de la promesa de venta o de la promesa de celebración de un contrato. Esto ha dado origen a muchísimos procesos judiciales, y es que una cosa es el compromiso de contratar y otra cosa es la promesa que yo vaya a realizar a alguien de que en el futuro vayamos a celebrar un contrato definitivo. Son dos cosas muy distintas. El segundo supuesto no encuentra regulación en el Código Civil. Se trata de una promesa futura. En otras palabras, y según cierto sector de la doctrina, estaremos ante un contrato atípico si es que se determina e identifica los elementos de un contrato en los propios términos del artículo 1351 del Código Civil. Para que sea compromiso de contratar, recordemos, se requiere fundamentalmente la plena identificación de la voluntad de las partes de celebrar un contrato definitivo, y además que se haga referencia a los elementos esenciales de ese contrato definitivo. Si se tienen esos dos elementos, podremos enmarcar ese acuerdo dentro de los términos del artículo 1414 del Código Civil.